Hubo un tiempo en que Vicky Losada representaba el rostro de un Barça que todavía soñaba con conquistar Europa. Hoy, cuando el fútbol femenino español vive una realidad completamente distinta, su posible regreso a la Liga F no parece una simple transferencia más. La noticia llega en un momento de transformación para la competición, donde los clubes buscan crecer, diferenciarse y construir identidades capaces de competir con los gigantes tradicionales. Pero detrás del posible fichaje por el Badalona Women existe una lectura mucho más profunda que la vuelta de una leyenda a casa. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de una futbolista histórica, sino también el mensaje que envía una liga que intenta equilibrar juventud, inversión internacional y experiencia competitiva. Porque mientras muchos equipos apuestan exclusivamente por el talento emergente, otros empiezan a entender que ciertas figuras pueden acelerar procesos que normalmente tardan años en consolidarse. Y es precisamente ahí donde aparece el verdadero valor de Vicky Losada. La pregunta ya no es si todavía puede competir al máximo nivel. La cuestión es mucho más interesante: ¿qué puede cambiar en un proyecto como el Badalona con la llegada de una futbolista que ayudó a construir los cimientos de la élite europea? Y la respuesta podría revelar mucho más sobre el futuro de la Liga F de lo que parece a simple vista. Antes de entender por qué el Badalona apuesta por Vicky Losada, es necesario comprender por qué su figura sigue teniendo un peso tan enorme dentro del fútbol femenino español incluso 5 años después de abandonar el Barça. Cuando se habla de Vicky Losada, existe el riesgo de reducir su legado a una lista de trofeos. Sin embargo, su importancia dentro del fútbol femenino español va mucho más allá de las estadísticas. Perteneció a una generación que compitió cuando las estructuras profesionales todavía estaban lejos de la realidad que hoy disfrutan los grandes clubes europeos. Su trayectoria coincide con algunas de las etapas más decisivas en la evolución del Barça femenino. No fue simplemente una futbolista destacada dentro de un equipo ganador. Fue una de las líderes que ayudaron a transformar una sección que durante años luchó por obtener reconocimiento dentro del propio ecosistema del fútbol español. Ese recorrido explica por qué su nombre continúa generando respeto incluso entre quienes nunca la vieron en su mejor versión. Vicky representa una conexión directa con los orígenes de una revolución deportiva que terminó convirtiendo al Barça en una referencia mundial y a la Liga F en un campeonato mucho más competitivo y visible. Además, pocas jugadoras españolas acumulan experiencias tan diversas. Inglaterra, Italia, Estados Unidos y España forman parte de un recorrido que le permitió conocer distintos modelos de desarrollo, diferentes culturas futbolísticas y diversas formas de entender la construcción de un proyecto deportivo. Por eso, cuando una futbolista con ese perfil aparece en el mercado, el análisis no debe centrarse únicamente en lo que puede aportar dentro del campo. Muchas veces, el impacto más importante comienza en el vestuario, en la mentalidad colectiva y en la capacidad de transmitir conocimientos que no se aprenden en una sesión de entrenamiento. Y precisamente esa dimensión invisible del liderazgo es la que ayuda a entender por qué el Badalona podría estar buscando algo mucho más ambicioso que un simple fichaje mediático. Durante años, muchos clubes de la Liga F han vivido bajo la sombra de proyectos dominantes capaces de concentrar talento, recursos y protagonismo mediático. Sin embargo, el crecimiento reciente de nuevas inversiones está comenzando a modificar ese escenario, y el posible desembarco de Vicky Losada encaja perfectamente dentro de esa nueva etapa. La operación no parece responder únicamente a una necesidad deportiva inmediata. Desde una perspectiva estratégica, incorporar a una figura histórica permite acelerar la construcción de una identidad competitiva. Los equipos emergentes necesitan referentes capaces de otorgar credibilidad al proyecto, tanto dentro del vestuario como ante el mercado internacional. En este contexto, el Badalona no estaría fichando solamente experiencia. Estaría incorporando una futbolista con capacidad para elevar estándares profesionales, fortalecer la cultura deportiva del club y convertirse en un puente entre la ambición institucional y la realidad diaria del equipo. También existe un factor simbólico que no debe pasarse por alto. Mientras muchas entidades buscan crecer mediante fichajes de futuro, apostar por una figura con un legado tan reconocido transmite un mensaje claro: el proyecto quiere competir ahora, no únicamente preparar el mañana. Y quizás ahí radique el aspecto más interesante de toda la operación. Porque cuanto más se analiza el movimiento, menos parece una decisión emocional vinculada al regreso de una leyenda y más se asemeja a una declaración de intenciones sobre el lugar que el Badalona aspira a ocupar en el nuevo mapa del fútbol femenino español. Pero si esta incorporación tiene un significado tan profundo para el club, la gran incógnita sigue siendo otra: ¿qué versión de Vicky Losada regresaría realmente a la Liga F después de varios años compitiendo fuera de España?
Cada regreso de una futbolista histórica genera la misma pregunta: ¿volverá la leyenda o llegará una versión diferente de aquella jugadora que marcó una época? En el caso de Vicky Losada, la respuesta exige un análisis más profundo que una simple valoración física o estadística. A sus 35 años, es evidente que ya no estamos hablando de la centrocampista que dominaba partidos a través de un despliegue constante de energía. Sin embargo, el fútbol moderno también ha demostrado que determinadas futbolistas prolongan su influencia gracias a aspectos que no dependen exclusivamente de la velocidad o la potencia física. La inteligencia táctica, la lectura de los espacios y la capacidad para interpretar distintos momentos del partido suelen ser recursos que ganan valor con la experiencia. Precisamente ahí es donde Vicky podría encontrar una nueva forma de impacto. Su conocimiento del juego le permite anticipar situaciones que muchas veces las jugadoras más jóvenes todavía están aprendiendo a reconocer. Además, sus años en Inglaterra e Italia probablemente hayan enriquecido su perfil competitivo. La exposición a diferentes estilos de juego suele ampliar la comprensión táctica de una futbolista, algo especialmente valioso en una liga que cada temporada muestra una mayor diversidad de propuestas futbolísticas. Por eso, el verdadero debate no debería centrarse en si puede repetir la versión más brillante de su carrera. La cuestión relevante es si todavía posee las herramientas necesarias para convertirse en una pieza influyente dentro de un proyecto en crecimiento. Y todo apunta a que la respuesta podría ser mucho más positiva de lo que algunos imaginan. Sin embargo, el posible regreso de Vicky Losada también abre una conversación más amplia sobre el momento que atraviesa la propia Liga F y el tipo de competición que está construyendo para los próximos años. Hace apenas unos años, la salida de futbolistas españolas hacia Inglaterra, Francia o Estados Unidos era interpretada como una consecuencia natural de la búsqueda de mejores condiciones deportivas y profesionales. Hoy el panorama empieza a ser diferente. La posible vuelta de Vicky Losada refleja una competición que poco a poco gana capacidad para atraer talento y recuperar figuras relevantes. Este fenómeno no significa que la Liga F haya alcanzado todavía el nivel económico de los grandes mercados europeos. Sin embargo, sí demuestra que el campeonato español está entrando en una fase de madurez donde algunos proyectos comienzan a resultar atractivos no solo para jóvenes promesas, sino también para jugadoras con trayectorias consolidadas. La llegada de referentes históricos genera además un efecto que trasciende los resultados. Aumenta la atención mediática, fortalece la identidad de los clubes y contribuye a construir narrativas que ayudan a consolidar el crecimiento de la competición. En una industria cada vez más orientada a la visibilidad, estos factores tienen un peso considerable. También existe un componente cultural que merece atención. La Liga F está intentando equilibrar dos necesidades: seguir desarrollando talento joven y, al mismo tiempo, conservar figuras capaces de conectar el presente con las etapas que hicieron posible la evolución del fútbol femenino español. Vicky encaja perfectamente en ese punto de encuentro entre generaciones. Por eso, su posible regreso no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del Badalona. En muchos sentidos, representa una señal de que la competición está empezando a ofrecer algo que hace una década parecía impensable: la capacidad de convertirse nuevamente en destino y no solo en punto de partida. Y es precisamente ahí donde aparece la gran reflexión que deja esta historia, una reflexión que va mucho más allá del futuro de Vicky Losada y que podría definir el rumbo del fútbol femenino español en los próximos años. Las grandes historias del deporte rara vez se explican únicamente a través de los resultados. Algunas adquieren relevancia por el momento en el que ocurren y por lo que representan para quienes observan la evolución de una competición. El posible regreso de Vicky Losada pertenece precisamente a esa categoría. No estamos hablando simplemente de una campeona que busca un nuevo desafío en la etapa final de su carrera. Estamos ante una figura que simboliza una parte fundamental de la construcción del fútbol femenino moderno en España. Su vuelta conecta dos épocas completamente distintas, la de los años de crecimiento silencioso y la de la consolidación internacional de la Liga F. Para el Badalona, la operación podría convertirse en un punto de inflexión institucional. Para la competición, supone una oportunidad de demostrar que existe espacio para proyectos capaces de atraer talento, experiencia y liderazgo sin depender exclusivamente de los clubes más poderosos del país. Pero quizá la lectura más interesante sea otra. En una industria obsesionada con descubrir a la próxima estrella, el posible fichaje de Vicky recuerda que la experiencia sigue teniendo un valor extraordinario. Hay conocimientos, liderazgo y capacidad de influencia que no aparecen en las estadísticas, pero que pueden transformar la trayectoria de un equipo entero.
Y tal vez esa sea la verdadera noticia detrás de esta historia. Porque mientras muchos verán el regreso de una leyenda, otros podrían estar presenciando algo mucho más importante, el momento en que la Liga F demuestra que ya es lo suficientemente fuerte como para recuperar a quienes ayudaron a construirla. Pero si el regreso de Vicky Losada ya está generando expectativas dentro y fuera del campo, la gran pregunta todavía permanece sin respuesta: ¿será este el primer gran movimiento de una nueva etapa para el Badalona Women o apenas el inicio de una transformación mucho más profunda que podría alterar el equilibrio de poder en la Liga F?